más de cercanía a nuestra realidad después de lo ocurrido en la madrugada. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana y empezamos leyendo en Marcos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, nos has traído hasta acá y ahora vamos a escuchar sobre tu palabra. Te pedimos que nos enseñes a través de ella cada día, que podamos nosotros entender cuál es tu voluntad hacia nuestra vida práctica, Señor. No solamente lo es todo en llenarse de conocimiento, sino en poner en práctica todo lo que aprendemos, Señor. Y hay cosas que trataremos hoy día que son difíciles en realidad de aplicar para nuestros corazones arraigados en lo material, pero te pedimos que nos ayudes a entender cuál es tu voluntad, tu buena voluntad agradable y perfecta. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Vamos a leer los versículos de 17 hasta el 22. Amén. Yo le voy a dar lectura. Aquí tengo la versión NBI. Ustedes me siguen con la vista en la versión que tengan a la mano. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Si hiciera una encuesta rápida, hoy día, hubo un sismo a las 2 y tanto de la mañana, y si yo les preguntara qué fue lo primero que ustedes sacaron, ¿qué me podrían responder? ¿Ah? Creo que la mayoría, al menos aquí, me conoce por estar siempre conectado, ¿verdad? Siempre, saben que siempre estoy conectado, creo que me escriben a mí porque saben que siempre estoy aquí. Pero realmente hoy día probé eso de que lo último que cogí, realmente ni siquiera lo cogí fue el celular, lo dejé por ahí, ¿no? Dani salió con la bebé y yo salí con las llaves. Y en realidad en eventos como este nosotros podemos probar qué es lo que tú tienes como tesoro. Y peor aún, el hecho de que apuesto, la verdad es que yo también lamento no haberlo hecho, pero apuesto que varios hicieron lo mismo, de que salieron y ni siquiera pensaron en un clamor de decir, Señor, ten misericordia. Simplemente estábamos nerviosos, ¿o no es así? Simplemente estamos nerviosos. Y eso también es una muestra de cuán lejano puede estar nuestro corazón de que debe ser nuestro real tesoro, que es el Señor mismo. Pero por su misericordia nosotros estamos aquí con bienestar. Amén. El caso de este joven rico es
un caso que nosotros nos debe llevar a reflexionar realmente. El tema de hoy, ¿cuánto es suficiente dar? Quizá muchos pensaron y dijeron, nos van a hablar acerca de las ofrendas, pero va más allá En realidad que las ofrendas. Va al hecho de cuántas cosas tú estás atesorando en tus corazones, en sus corazones realmente. Esta historia no es una parábola, fue un hecho real, ¿sí? Porque de ahí vamos a hablar de otro caso que sí es una parábola, pero en este momento estamos hablando de un hecho real. Un joven rico que fue a los pies de Jesús y de arranque él consideraba que Jesús únicamente era un maestro bueno, un buen maestro. Pero para nosotros debemos entender el hecho de que Jesús nunca nos dio la posibilidad de llamarle maestro bueno, nada más, sino de que entendemos que es nuestro Señor, nuestro Dios, ¿no? Pero este joven venía con esa intención de ver qué es lo que tenía que hacer para ganarse la vida eterna, y se lo dijo, ¿verdad? Tienes todos los mandamientos, los estás cumpliendo. Y parece que este joven no estaba haciendo una evaluación exhaustiva de su realidad espiritual, porque en otras palabras le dijo, Señor, si de los mandamientos se trata, yo soy santo. No se daba ni siquiera cuenta del hecho de que en realidad, como todos nosotros, rompemos los mandamientos cada día. Todas estas cosas las he cumplido desde que soy joven. Bien, entonces vamos a ponerte la última prueba, dijo el Señor. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y sigue. Hay que entender, hermanos, de que este joven, si hacía tal cosa, no estaba ganándose su salvación por medio de su buena obra. Iba a ser salvo por el hecho más bien de la parte final, ¿no? ¿Qué pasa si él vendía todo y le daba a los pobres y nada más quedaba ahí? Igual no iba a ser salvo, ¿no? La clave estaba en el punto final, después de haber hecho todo eso, venir y seguir a Cristo. Es decir, confiar en que realmente Cristo es el único que podía darle la salvación. La Biblia no habla más acerca de qué pasó con este joven después de que se fue, pero nos da un último indicador diciendo de que él se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Sé que nosotros en nuestro entorno, la verdad que no creo que haya ninguno presente que pueda decir, yo estoy en clasificación rico. No, yo sí más o menos, ¿no? manejo una Land Cruiser Prado, no tengo una casa en el Golf, una mansión, no creo que no es así. Pero nosotros, ayer escuchaba un sermón de Charles Spurgeon, y él decía, si tú tienes un techo, si tienes alimento, si estás satisfecho con aquellas cosas, en realidad tú puedes decir que eres rico y estar contento con eso. Porque la felicidad de un creyente no se encuentra en cuán grandes cosas tienes, sino en el hecho de que lo que tienes es otorgado por el Señor y estás satisfecho con eso. Ahora, si les preguntaran cuántos cubren esos estándares mínimos, creo que ahí sí ya como que estaríamos entrando a nuestro terreno de realidad, ¿no? ¿Tienes dónde vivir? ¿Sí? ¿Tienes que comer? ¿Tienes un modo de transportarte? Eso no significa que tengas carro, puedes tener transporte público, pero puedes transportarte e irte a donde tú necesites ir. Si has cumplido con esos pequeños estándares, entonces tú podrías realmente decir en esta mañana de que tienes lo suficiente y lo necesario, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros podríamos haber empezado a atesorar muchas más cosas de lo que en realidad necesitamos y estamos dejando de lado algo que el Señor llama como una gran importancia? El Señor no le dijo al joven rico, anda, vende todo lo que tienes y tráelo acá y preséntalo como ofrenda, ¿verdad? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Ve,
vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Vamos a ir a Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. No vamos a leerlo todo, pero tienen la referencia. Este sí es una parábola muy conocida y que debería darnos a nosotros un mayor alcance acerca de la intención del Señor al hablar de este tipo de cosas. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Hasta ahí vamos a ver en la lectura. Ustedes saben que para los judíos, ellos no criaban perros. ¿Sí sabían eso? Para ellos un perro era un animal inmundo. ¿Se imaginan entonces en qué nivel estaba Lázaro para que los perros lamieran sus llagas? ¿Cuántos de ustedes tienen o han tenido un perro? ¿Sí? Y ustedes han podido apreciar de que cuando ese perro ha sido lastimado, lo que hace es lamerse las llagas. ¿Sí? Porque para el perro esa es la forma de limpiarse y aliviarse, ¿no? Para que pueda empezar a sanar. Entonces imagínense que aún los perros tenían ese sentir de aliviar un poco el dolor de Lázaro. Pero ¿cómo comía el rico? Él sí comía en opulencia, ¿no? Y no le importaba nada acerca de la vida de Lázaro. Entonces, esto de aquí, unido a las palabras de Jesús a este joven rico, a nosotros debería llevarnos a reflexionar respecto a cuánto nosotros estamos dispuestos o hemos estado dispuestos a dar a las personas que realmente tienen menos que nosotros. Ya no estamos hablando acerca de finanzas eclesiásticas, eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero esta semana empecemos más bien a pensar en todas aquellas personas que tienen menos que nosotros. Ahora mismo la tasa de pobreza en la libertad está entre el 20 y el 40% de pobres respecto, dependiendo de cada provincia en la que se encuentra. Tenemos departamentos cuyas tasas son mayores del 40 al 45% de pobreza. Sin irnos al extremo de hablar de países o de continentes como África, donde hay mucha más pobreza. Personas que están viviendo con un equivalente menor a 5 soles diarios. Ahora mismo tenemos entre nosotros hermanos que han venido a Perú, refugiados por la situación que sucede en Venezuela, y que pueden dar fe de cómo es lo trágico de vivir. Y el equivalente de un día acá sea un mes para lo que se vive allá, más o menos. Nosotros en realidad nos estamos poniendo a pensar en todas aquellas personas que son valiosas para el Señor. Ustedes lo han visto, Lázaro murió según la parábola y se fue al cielo, al paraíso. No significa que todos los pobres que mueren se van al cielo, porque la salvación no depende de tu estado económico, porque si no, en todo caso todos nos salimos pobres a propósito, sino en el hecho de que él tenía puesta su confianza también en el Señor, que es el único método en el que alguien puede salvarse. Lo que debemos entender en todo caso es que él era creyente
¿Y qué estamos nosotros haciendo respecto a aquellos creyentes, en primer lugar? Algunos pueden decir, pero no, cristianos solamente apoyan a cristianos. Eso no es así. Voy a decirles por qué. Aquellos creyentes que están pasando por hambre y necesidad, por los cuales Cristo derramó su sangre en la cruz, y son tan valiosos para Él como lo somos nosotros. Y estamos nosotros valorándolos. En realidad, estamos, hermanos, teniendo en consideración a aquellas personas que cada día subsisten con lo que pueden. ¿Han escuchado casos de los niños que tienen que ir a los basurales a rescatar algo para poder comer? No estamos muy distantes a esas realidades. No voy a hablar como David Platt con esa facilidad de decir que se van hasta África a ayudar, o a Indonesia a ayudar a las personas, porque obviamente nosotros no tenemos tantos recursos, pero no necesito irme lejos, sino hablar de nuestra misma comunidad. Cuando hace un par de años nosotros íbamos, antes del fenómeno del Niño, íbamos a apoyar a Valle de Dios, nosotros de cerca podíamos ver allá la realidad, y cuando se iba aquí a Trujillo también. Personas que tenían tan solo esteras para vivir, y tú tienes una casa de material noble. Ojo, no estoy diciendo de que vendas ahorita todo lo que tú tienes, porque tampoco puedes ser negligente, pero sí ponte a pensar si en realidad ya tienes lo necesario y estás queriendo atesorar cosas que son innecesarias y que podrías tú darle a las personas que están pasando por necesidad. ¿Cuántas veces cuando se habla de una colaboración especial para las personas que están en pobreza, lo que tú haces es buscar lo que te sobra para poder darlo? Pero ¿qué tal si empezáramos a cambiar nuestra cosmovisión y nuestra idea y empezáramos a dar más bien aquello que nos excede a lo que realmente necesitamos? ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo les invito, al terminar el culto de hoy y cada uno se vaya a su hogar, les invito realmente a sacar una cuenta de cuánto realmente necesitan. Porque estoy seguro, y eso es parte de nuestro sistema económico, de que muchos de nosotros, si ganáramos 2.000 soles mensuales, nos acomodamos con 2.000 soles, y si al mes siguiente ganamos 3.000 soles, no nos sobra a los otros 1.000, sino que nos lo gastamos todo, y nos falta el Y si el siguiente mes ganáramos 4, también nos sigue faltando. Porque el ser humano, por naturaleza, no está satisfecho con lo que tiene. Sin embargo, podríamos ya dejar de lado nuestra naturaleza humana pecaminosa y empezar a tener el mismo sentir que tuvo el Señor, que se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, y entonces comenzar a entender cuánto es lo necesario para poder sobrevivir, para poder vivir, y pensar si todo lo demás puede ser de ayuda para alguien que este día podría morir de hambre. Para los que son padres, al ver a sus hijos, pongámonos a pensar. Yo ayer pensaba eso cuando veía a mi bebé y decía, ¿cuántos niños así como mi bebé al día están muriendo porque son abandonados, porque no tienen nada que comer? Hay muchas marchas que se hacen en contra del aborto y nosotros debemos apoyar de hecho esa idea, estar siempre en contra del aborto. Pero ¿qué tal si nos ponemos a pensar qué estamos haciendo por aquellos niños que sí nacieron, pero que fueron abandonados? ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? ¿Qué estamos haciendo por aquellos niños que crecen en los basurales y que están condenados a ser delincuentes, y niñas que están condenadas a la prostitución como el único recurso para poder sobrevivir?
adolescentes que mueren en las drogas, ¿qué estamos nosotros, hermanos, haciendo por ellos? En Gálatas capítulo 2, verso 10, Pablo hace una referencia acerca de la aceptación que tuvieron los demás apóstoles acerca de su ministerio. Ningún apóstol lo rechazó y más al contrario le encomendaron una labor. Dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. El apóstol Pablo tenía entre todas sus labores una muy importante, que era el acordarse de los pobres. Acordarse de los pobres, hermanos, no es decir, sí, los pobres, ya me acordé de ellos. No. Sino que él se iba de ciudad en ciudad y dentro de su predicación recolectaba dinero que no era para él. Él inclusive hace una aclaración diciendo, yo ni siquiera les he sido gravosos a todos los que me acusan. Yo debería vivir del ministerio, pero no lo hago, dice Pablo. Yo trabajo. ¿Y qué es lo que hacía más bien con ese dinero? Llevarlo a zonas que en realidad estaban pasando por dificultades. Vamos a ir a Santiago y vamos a visitar esta carta que a veces es olvidada a propósito, creo. En este tiempo se ha acentuado en muchas de los grupos cristianos, sobre todo dentro de los jóvenes, la idea de rechazar el término religión. No sé si ustedes han visto, es muy común. Dicen, Cristo no es religión. Vamos a ver qué es lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En el Antiguo Testamento, Jehová, Dios Todopoderoso, era conocido como el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Él había mandado constantemente de que su pueblo se preocupara por estos dos, inclusive un tercero, que eran los extranjeros, tres estratos de la sociedad muy vulnerables. Y a su pueblo les mandaba que tengan cuidado de ellos. No que se cuiden de ellos, sino que los cuiden a ellos. Ahora, hermanos, nosotros que somos la iglesia de Cristo, ¿hemos cambiado esa intención? Quizá voluntariamente hemos cerrado nuestros ojos a estos mandatos, hemos dado media vuelta y hemos hecho como que no estuvieran ahí. Como que cuando el Señor les dice, y en aquel día les diré, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, y aquello nos arrojará, y nosotros decimos, no, ese pasaje como que no nos habla mucho de la salvación, porque la salvación es por gracia, y damos media vuelta a ese tipo de pasajes, porque tenemos miedo de reconocer el hecho de que hemos sido irresponsables con estos temas que son de vital importancia. Es verdad, Dios no necesita de nuestras obras, pero nuestro prójimo sí. Y el mismo Santiago, en el capítulo siguiente, versos del 14 al 17, nos recalca aquí Jacobo diciendo, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo a esa fe?
Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. O para ser más preciso, esa fe no existe. No es posible una fe así. Es falsa esa fe. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por estas circunstancias? Nos sucede un complejo absurdo. Cuando nosotros vemos la realidad del mundo entero y decimos, wow, hay tanta pobreza que nunca podríamos detenerla, y entonces no haces nada. Y cuando ves a una persona que no tiene que comer y no va a tener que comer todo el año, y tú dices, yo le voy a dar, pero va a ser solamente para un día, así que no le das. Te das cuenta que estamos nosotros muchas veces cerrando nuestras manos y nuestros recursos para ayudar a aquella persona que quizá al menos ese día tiene sustento. La Biblia para nada es socialista. De hecho, el sistema que defiende la Biblia es el capitalismo. Ese capitalismo que te va a rendir frutos de acuerdo a tus esfuerzos. Tú vas a trabajar, te vas a esforzar y por esos esfuerzos vas a prosperar. El Señor te va a permitir que prosperes. Pero esa prosperidad tiene una intención. Y esa intención radica en el que puedas aliviar el sufrimiento y la necesidad de los demás. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Y vamos a ver cómo lo manifestaba el apóstol en estos versículos. Desde el capítulo 13, versículo 13, dice: no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. El socialismo te quita para darle a los demás, no sin esfuerzo. Los que no se esfuerzan, igual reciben. La intención del corazón de Dios es de que tú te desprendas generosamente de lo que tienes y en realidad no necesitas, para que otro pueda sobrevivir, para que otro pueda tener calma. Y así a su vez en algún momento sucederá lo mismo. En la Biblia encontramos el caso del famoso gallo en tercera de Juan capítulo 2. Se dice que había en ese tiempo maestros que le llaman itinerantes, iban de iglesia en iglesia enseñando y extendiendo el reino de Dios por medio de la predicación. Y lo que hacía Gallo era recibirlos. Los recibía, los acogía y luego los encomendaba para su siguiente viaje, algo que no todos hacían. Y vamos a ver qué es lo que le dice el anciano en esa tercera epístola universal de Juan. Bueno, no es universal, perdón, es la epístola de Juan a Gallo, está dirigida a Gallo. En el versículo 2, capítulo único, dice: querido hermano, la versión de la querida Reina Valera lo dice con más intensidad respecto a la prosperidad, ¿no? Hermano, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud. Dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Alguien que tiene Valera puede leerlo, por favor, el versículo completo? Leti.
Amén. A mí hace tiempo me enseñaron ese versículo diciendo que así como prospera tu alma, así debes prosperar financieramente. Pero no está más lejos de la realidad y de la intención con la que fue escrito este verso. ¿Qué es lo que quiere más bien decir? Yo en realidad deseo que prosperes en todo, sí, que prosperes económicamente, pero ¿para qué? Continúa leyendo todo y vas a entender de que la intención del anciano era de que Gallo pudiera ser prosperado para que pueda seguir proveyendo lo necesario para los maestros que iban y eran acogidos por ellos. Quizá en este momento tú no abras tus puertas para misioneros, pero puedes abrirlos para las personas que en realidad están pasando por necesidad. Mi hermano, te invito en esta mañana, en realidad, no cierres tu corazón a el gran deseo del corazón de nuestro Dios. ¿Cuántas veces has pedido, así como yo, que el Señor nos haga sentir lo que Él siente? Y cuando viene alguien que en realidad necesita, te cruzan la vida por otro lado. Y luego te preguntas por qué el Señor no responde tus oraciones, cuando en realidad Él las está respondiendo y tú estás cerrando tus oídos. ¿Cuánto es suficiente para dar? ¿Cuánto es suficiente? Deberíamos nosotros preguntar, ¿cuánto es suficiente para que nosotros podamos vivir? Quizás nos estamos excediendo. No es malo querer prosperar y avanzar, pero ¿está teniendo un sentido correcto esa prosperidad? ¿Está teniendo un sentido correcto ese avance? ¿O lo único que estás haciendo como el rico es acumular? ¿Recuerdan esa otra parábola que decía el Señor acerca de un rico que dijo, derrumbó sus graneros, los hace más grandes, acumula más grano y dice, oh alma, cuánto has prosperado, has guardado para los años venideros? Y el Señor diciéndole, necio, ¿no sabes que en esta misma noche vas a morir? ¿Y para quién será todo lo que has acumulado? Y lo mismo le preguntamos en esta mañana. Yo les voy a decir algo, hermanos, que la verdad que preparar este tema ha sido muy reflexivo también para mí. Y yo les pido que oren por una intención dentro del corazón de mi hermano y yo, allá en Virú, hace mucho, antes siquiera de llegar a Gracia Urbana. Nosotros habíamos escuchado, yo creo que varios de ustedes deben conocer la historia de George Mueller, el llamado padre de los huérfanos. Les invito a leer acerca de él también. Con mi hermano habíamos deseado llegar en algún momento a poner un orfanato. Y teníamos muchos deseos. Luego se casó, tuvo su primer bebé, vine para Gracia Urbana, me casé con una bebé. Ha pasado algunos años y ayer te decía, ¿qué pasó con ese deseo? ¿Qué pasó con ese deseo? ¿Vamos a decir que nuestros hijos están estorbando a este deseo? ¿Que ahora tenemos otras cosas en que pensar? ¿O es que en realidad el Señor nos concede hijos para que ellos desde pequeños puedan sentir esto también? Y el Señor pueda, el día que nosotros no estemos, continuar esa obra con ellos. Entonces ayer dispusimos con mi hermano orar por este asunto y volverlo a hablar en una semana, para que sea el Señor el que nos dirija. En realidad no sabemos cómo empezar. Inclusive con Dani, antes de tener a la bebé, hasta deseábamos poder ir una temporada a República Dominicana, ¿no? Allá saben que está el hermano de Junior, Bruno ya está próximo a regresar, y allá tienen Red de Misericordia, un orfanato también. Nosotros deseábamos conocer
todo el funcionamiento y venir también a continuar algo así. No, pero luego pues con la bebé era imposible viajar. Ese viaje debió haber sido hace un año. Pero en realidad tenemos ese deseo en nuestros corazones. Ayer también hablaba con Dani y Dani también me dijo, es que hemos desviado nuestra mirada. Y es algo, hermanos, que debe impactarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces estamos desviando nuestra mirada a los objetivos que el Señor está poniendo realmente en nuestros corazones? Yo en verdad te invito en esta mañana a que te comprometas de corazón a servir al Señor por medio del servicio a nuestro prójimo. Yo no tengo ni idea de cómo voy a empezar, serio, no tengo ni idea de cómo voy a empezar. Y sé que hoy día tú vas a salir confundido también, no vas a saber por dónde empezar. Pero oremos para que sea el Señor el que nos guíe. ¿Cuántas personas están pasando por necesidad y nosotros tenemos que aceptarlo todos, que muchas veces teníamos alimento en nuestra casa y al final lo tiramos porque nos fuimos a comer pollo a la brasa, una pizza, una hamburguesa, comimos en la calle y terminamos tirando la comida de la casa? Cuando pudiste utilizar ese dinero en la ayuda a tu prójimo y comer en casa, o dar la comida de casa a quien no la tiene. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, hermano? Te invito a que te pongas de pie en esta mañana y vamos a orar, Señor. Vamos a pedirle su real dirección para que esto tenga un sentido, para que en realidad sepamos cómo empezar.